En este video, le mostraremos cómo realizar un pago anticipado sin un nombre de usuario y contraseña. Para ayuda en cómo crear un nombre de usuario y contraseña, favor de referirse a nuestros tutoriales en línea. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Para español, haga clic en el botón de Español. Puede presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, realizar un pago anticipado y puede registrarse con el CDTFA totalmente en español. En un futuro, ofreceremos programas adicionales. Ahí, puede realizar el pago anticipado de dos maneras. Puede hacer clic en el botón azul, realice un pago anticipado, o en el enlace, realice un pago anticipado español. De cualquier manera, será dirigido a la página de Pago por adelantado. Dos cosas para recordar. No es necesario presentar una declaración para realizar un pago anticipado. Y, si no tiene ventas sujetas a impuestos, no se le exige que realice un pago anticipado. En la página de Pago por adelantado, tendrá la opción para realizar sus pagos anticipados de impuestos sobre las ventas y uso, pagos anticipados de combustible para vehículos de motor, pagos anticipados de desechos peligrosos o imprimir un comprobante del pago anticipado. Si se le exige que pague mediante transferencia electrónica de fondos, EFT, por sus siglas en inglés, debe de pagar en línea. Para este ejemplo, realizaremos un pago anticipado de impuestos sobre ventas y uso. Haremos clic en Realizar pago anticipado de julio, con vencimiento el 24 de agosto. Aunque puede presentar su declaración o realizar un pago por adelantado sin iniciar sesión, crear una cuenta ofrece beneficios como, por ejemplo, ver saldos adeudados, consultar el historial de pagos, administrar otras cuentas y más. Regístrese ahora para aprovechar estos beneficios o haga clic en Siguiente. A continuación, en la página de Verificación de la cuenta, ingrese su número de cuenta y seleccione su tipo de identificación. En este ejemplo, ingresaremos el número de cuenta y el número de seguro social. Haga clic en Siguiente. A continuación, seleccionará su método de pago, mediante cuenta de cheques o ahorros o mediante tarjeta de crédito o débito. Seleccionaremos cuenta de cheques o ahorros. Ahora, será dirigido a la página de Pago de periodo, donde su número de cuenta será enlistado y tendrá la opción de un menú desplegable para elegir su tipo de cuenta bancaria. Aquí es donde ingresará la información bancaria y la cantidad del pago. Después de revisar su información del pago y si todo es correcto, haga clic en Enviar. Al hacer clic en Enviar, aparecerá una ventanilla emergente de declaración de intención para confirmar su intención de pagar electrónicamente y que la cantidad y la fecha de su pago sean correctos. Por favor, lea la información cuidadosamente. Se le preguntará por su dirección de correo electrónico 2 veces. Esto sirve como autorización para programar su pago. Su correo electrónico funcionará como su firma y recibirá un correo electrónico como confirmación. Haga clic en OK y será llevado a la página de confirmación, la cual le proporciona su número de confirmación y un resumen de la realización de su pago. Si desea imprimir esta página para sus archivos, haga clic en el botón Vista de impresión PDF. Una vez que abandone esta página, no podrá regresar. Asegúrese de verificar en su cuenta bancaria para confirmar que el pago ha sido efectuado. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115 TTY 711.